Nos vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Esteban Cruz, en directo desde Santa Lucía, en México. Él es escritor, antropólogo, aparte experto en la materia. Señor Cruz, bienvenido a estas pantallas de DNews. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, aquí desde la Ciudad de México, desde Santa Lucía. Espectacular. Arranquemos por el principio. ¿Qué pasó ayer en el Congreso de los Estados Unidos? Y una interrogante, ¿por qué Estados Unidos se empeña en mantener el secreto de los ovnis? Lo que vimos ayer es algo que se estaba esperando hace mucho tiempo, algo que tiene un escenario oficial por primera vez, que esto es lo sorprendente, porque se hace en la mitad de una audiencia que es jurada. Y esto es lo que quiero decir aquí, que es muy, muy importante. Todos los que hablaron ayer, que fueron 3 militares, como se vio en la nota, esos 3 militares juraron como si estuvieran en un proceso judicial, en un juicio, que lo que iban a decir o lo que decían era verdad. Y lo que dicen es sorprendente, porque van a decir en pleno Capitolio de los Estados Unidos que efectivamente hay encuentros y que no son rutinarios, que están todo el tiempo allí, que han encontrado, mientras ellos están en el cielo, cantidad de objetos voladores que no deberían estar y que ahora ya no se llaman OVNI, sino UAP por el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo más impresionante es que en algún momento se le pregunta a uno de ellos, específicamente a David Grosh, que qué es lo que guarda el gobierno de los Estados Unidos, y él dice que son materiales biológicos. Estaríamos hablando de seres no humanos, según sus propias palabras. Claro, estos fenómenos aéreos no identificados o UAP que tú mencionas aquí en esta respuesta, esto se tiene conocimiento que ha venido sucediendo por lo menos desde 1930. Ya hay informaciones de mucha gente que ha tratado de decir que efectivamente esto es cierto. Pero un interrogante, ¿por qué los Estados Unidos se mantiene en esa posición de continuar con el secretismo acerca de estas vidas y de estos objetos no identificados? Efectivamente, la historia de los ovnis nos remonta incluso a tiempos medievales, donde había registros de objetos muy extraños que los cronistas, incluso en un momento determinado, personas desde la antigua Grecia señalaban la existencia de carros de fuego, por ejemplo, en el cielo. ¿Por qué los Estados Unidos no están aprobando, diciendo o entregando la información que supuestamente tienen desde hace más de 70, 80 años? Pues una de las explicaciones es que se mantiene como algo confidencial porque le daría la ventaja frente a otras potencias del mundo. La segunda hipótesis que se ha dicho es porque la existencia de esto que está allí, que aparece de un momento a otro, presupondría un problema social al decírselo a la mayoría de la gente, digamos a las masas, porque quedarían en entredicho las religiones, las mismas fuerzas militares, porque tendríamos entonces objetos que entran en los espacios aéreos, que están en nuestros países, que no se pueden controlar. Y eso Claro. da mucho miedo, porque tienes el ejército más poderoso del mundo, pero no puede de alguna manera ni siquiera asegurar a tu país de algo que sea tan poderoso y tan extraordinario. Claro, y es que, a ver, esta noticia tiene muchas aristas para poder analizarla, pero una de estas que lo veo en tu respuesta y lo veo constantemente en lo que dicen los Estados Unidos es que el approach, como el acercamiento que ya tenemos hacia esta información es netamente bélico. O sea, estamos ya pensando que ellos nos van a atacar, que están violando el espacio aéreo, que son drones que están invadiendo el espacio aéreo de la Tierra, pero en realidad es que no tenemos ni idea qué va a pasar, como en las películas que tanto nos ha mostrado precisamente la industria de Hollywood. ¿Qué tal que vengan en paz? Bueno, yo creo que es una especulación un poco decir que ya nos pueden invadir. Obviamente yo creo que si ya lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho. Claro. Pero lo que sí hay que dejar claro es que el fenómeno pasó de ser algo que era visto como de los conspiranoicos de sectores de la sociedad que creían en hombrecitos verdes, a ser algo que ya se está haciendo, se está tratando a un alto nivel, ¿no? Y ya se Claro. está hablando de esto por grandes políticos del mundo y ya hace parte de nuestra vida. O sea, el problema ya no es si existen los ovnis o no. Aquí mismo ustedes están viendo un video que fue capturado por un F-16, un F-18 en el año 2005 y es algo que todavía nadie sabe lo que es. El Sí. problema no es
si los ovnis existen o no. El problema es hoy qué son, y eso es lo que es sorprendente. Acá dices una pregunta, ¿qué son? Ya se conoce, o por lo menos lo que han dado estas informaciones preliminares, es que tiene Estados Unidos en su poder restos de naves y de hecho también de cuerpos de personas que no son humanas. ¿Qué se sabe acerca de esto? Y algo que también sorprende, que nos puede llevar a comprobar estas teorías, es que los movimientos que aparecen aquí en estos videos de las naves, pues no pertenecerían a un avión comercial. Sí, bueno, hasta aquí es una especulación todavía. Y lo dijeron 3 militares durante la sesión, lo dijeron después de un juramento, pero el gobierno de Estados Unidos no ha respondido nada. Aquí quiero ser claro porque hay una cosa que también es cierta, y es que muchas veces este tema se ha utilizado para manipular la opinión pública, Claro. tanto de Estados Unidos como la opinión pública internacional. Hace muchos años se dijo que se tenía, por ejemplo, un ejemplo nomás, un video en el cual se mostraba la autopsia del extraterrestre de Roswell y fue falso. Y completamente falso. Hace unos años también, en plena pandemia, Donald Trump salió hablando de ovnis como para desviar la atención del público. Y comenzando la guerra con Ucrania, o en la mitad, cuando estaba muy mal, el presidente de Estados Unidos también se especuló sobre un ovni con el globo chino. Entonces, muchos de estos temas también se pueden utilizar para manipular la opinión pública, y mañana fácilmente puede salir este señor militar a decir que estaba equivocado, que tiene problemas mentales, o hay que tomar también las cosas con pinzas, ¿no? Claro, pero ya se conoce que han obligado a mucha gente a que guarde silencio y a que finja demencia con este tipo de temas. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones políticas, territoriales y también psicológicas que tendría una noticia de este estilo en un futuro? Si en algún momento se llegara a decir que efectivamente estamos siendo visitados por seres extraterrestres, se pondría, yo soy antropólogo, se pondría en tela de juicio la religión, porque el centro de la religión es el ser humano, ¿no? Claro. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y si hay otros seres, pues ya habría un problema, ¿no? Básico. Muchas de la economía se podría resentir, podrían surgir nuevos movimientos mesiánicos que busquen a esas supuestas entidades. Estaríamos frente a también un debilitamiento de las políticas de seguridad, una reformulación, porque ahora dices que tienes un ejército que te puede proteger, que cuida tu casa, pero que no puede hacer nada frente a un objeto que pasa simplemente por allí, que ni siquiera es de este mundo. Entonces tendríamos un montón de problemas sociológicos y un montón de problemas incluso económicos. Si hace unos años, hace apenas un año, se cayó por un segundo Facebook y otras redes sociales, y hubo una pequeña crisis en algunas personas que incluso tuvo ataques de pánico personales, imagínense lo que pasaría cuando se compruebe esto. Otra cosa es qué son y de dónde vienen. Sería algo aún más complejo. Gente que habla incluso de viajeros en el tiempo, otros hablan de estrellas y de lugares cercanos, otros hablan del mismo sistema solar. Entonces, otros hablan simplemente que son drones chinos, ¿no? Claro, claro. O rusos. No, Esteban, fascinante, qué tema tan tremendo. Sabemos que has escrito muchos libros al respecto, así que bueno, Esteban Cruz, te dejamos. Sabemos que estás en un aeropuerto a punto de abordar un vuelo. Muchísimas gracias por atendernos y por estar dispuesto a tener esta interesante charla. Feliz viaje. Gracias, y creo que en los próximos años veremos cosas más extraordinarias. Así será, seguramente.